Hola queridas, hago este vídeo porque literalmente hoy es sábado, día 25 de marzo y bueno, estoy viendo tantos vídeos últimamente por YouTube, por TikTok, por todas las redes sociales del tema de la chica con suerte, Lucky Girl Syndrome, que necesito hacer este vídeo porque literalmente te va a volar la cabeza. O sea, creo que las personas que llevamos tiempo ya manifestando y tiempo en el ámbito de la manifestación, de los deseos, sobre todo de la espiritualidad y de la confianza en nosotras mismas, ahora mismo con el síndrome de la chica con suerte nos sentimos muy orgullosas de que este mensaje esté llegando a más gente, porque eso significa que la conciencia mundial, la conciencia general está tomando las riendas y está abriendo y despertando los ojos. Entonces, todo lo que tenga que ver con el despertar espiritual, con volvernos más conscientes de nuestro día a día, de cómo actuamos y de cómo funcionan las energías, es fenomenal, porque cuanto más energía positiva y más conciencia grupal haya, mejor nos va a ir a todos en general. Va a ser como una conciencia grupal mejorada en general para todo el mundo. Por lo tanto, qué bien que se hable de tantos temas del síndrome de la chica con suerte, que esté cobrando tanto interés, que esté cobrando tanta audiencia últimamente y que tantas personas se estén atreviendo a probarlo, porque realmente yo sé que muchas de las personas que lo van a probar van a acabar diciendo, vale, esto es una bobada, y otras realmente se lo van a tomar en serio y les va a funcionar, como es el caso de muchísimas de las personas que hablamos en YouTube de la ley de la atracción, que la practicamos todos los días, es nuestro lema de vida, es por lo que vivimos y realmente sabemos que funciona, no solo porque nos lo hayan contado, porque lo hayamos visto, sino porque lo experimentamos en nuestro día a día, cada día en nuestra vida, y vemos cómo nuestra vida mejora y cómo tenemos todo lo que queremos y realmente creo que es un proceso en el que tienes que empezar y probar, y yo creo que a base de eso está todo, a base del ensayo-error. El proceso de prueba-error es el que te va a hacer llegar a ver resultados, entonces ya vas a ganar la confianza y la credulidad para saber que esto es cierto y que esto funciona así. Bueno, sin más dilación te voy a decir que, aprovechando el tema de la chica con suerte, te voy a hablar de qué es esto, de cómo ha llegado a tantísima gente, de por qué todo el mundo está hablando de esto y de cómo funciona. ¿Qué es el síndrome de la chica con suerte? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos viene a contar? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo haciendo esto? Bueno, este es un tema que realmente me emociona, es algo que realmente cuando estoy hablando con mi pareja de este tema, del tema de la ley de la atracción, de la ley de la asunción, de la espiritualidad, me dice, llevas como 15 minutos hablando sin parar y es que no has parado, estás emocionadísima, y yo sí, es que no puedo parar, o sea, estoy emocionada porque es algo que realmente, o sea, me funciona, creo que es algo que se lo explico a la gente que quiero porque quiero que les vaya bien. O sea, todo el mundo creo que cobra conciencia por ellos mismos. Nadie tiene que enseñar a nadie. Yo creo que todo te llega en tu momento preciso. O sea, no tienes que ir adoctrinando a nadie diciéndole cómo tiene que pensar o tienes que hacer esto para que esto te salga bien. Yo sé que hay mucha gente viviendo dormidos y que no han despertado todavía, que no saben cómo esto funciona y que no les vas a cambiar de opinión. Pero yo creo que si el mensaje es para ti, en algún momento llega y te cala. Si es tu momento, va a llegar. Si no es tu momento, no pasa nada. Siempre es muy bueno estar informado, saber de qué van las cosas y tenerlo presente para cuando llegue tu momento abrir los ojos. Os cuento, el tema del síndrome de la chica con suerte es una generalización de lo que viene siendo la ley de la asunción. Y la ley de la asunción, básicamente, muchos autores han hablado de ella, pero para mí, mi Dios, mi mentor, mi guía y el más grande es Neville Goddard, que habla de la ley de la asunción muy hondamente. Sus libros son fascinantes, son una maravilla, son algo que es que cojo un libro de Neville y de verdad que se me pasan las horas, o sea, me lo acabo y si no paro me lo acabo. O sea, no puedo. Me tengo todos, bueno, no tengo todos, me gustaría, tengo la mayoría, pero siempre estoy buscando otro libro nuevo de Neville porque para mí, de verdad, Neville, donde estés, gracias. Bueno, tengo que decir que fue él el que adoctrinó, bueno, fue él, para mí, el que inventó la ley de la asunción. Y la ley de la asunción se basa básicamente en asumir aquello que ya eres, o sea, aquello que quieres ser, pero que ya lo eres. Entonces, ¿cómo funciona la ley de la asunción? Básicamente, pues yo quiero tener una casa con 2 balcones, asumo que ya vivo en una casa con 2 balcones. ¿Vale? Literalmente da igual que estés viviendo ahora mismo en un camping, da igual. Tú te vas a levantar cada mañana con la sensación de que estás saliendo al balcón de tu casa con tu café, tomándote tu café y mirando el sol, cómo sale el sol por la mañana. O sea, tus sentimientos, todo tu cuerpo unido, cada una de tus células, todos tus chakras, todo tu cuerpo interior, todo tu ser,
se cree y está convencido y disfruta de la casa que tienes con 2 balcones, sales a la ventana y abres la ventana, sales al balcón y te bebes tu café y estás viendo como el viento sopla en tu cara y te estás imaginando en tu balcón, viendo el paisaje, lo que ves al fondo, de qué color es el balcón, de qué color es tu casa, de qué color es todo. O sea, es que lo vas a imaginar y lo vas a vivir como completamente si ya estuvieras ahí. O sea, todo. Literalmente, con cada detalle. Entonces, de eso se basa la ley de la asunción, en asumir que lo que quieres ya lo tienes. Da igual en la situación que te encuentres. Si, por ejemplo, un día tú quieres asumir que estás andando por una alfombra roja y que estás recibiendo un premio súper importante, igual puedes estar andando por la calle de tu barrio, pero tú vas a andar con la actitud de que estás andando por la alfombra roja y que estás yendo a recibir ese premio de tu vida. Vas a andar con una actitud de diosa, vas a andar como, aquí estoy yo, me he ganado este premio, vas a sentir que estás andando por esa alfombra roja, vas a sentir el tacto de la alfombra, el color de la alfombra, vas a ver la gente que hay alrededor de ti tomándote fotos, sacándote fotos. Vas a ver la gente que te está diciendo enhorabuena por lo que has conseguido, eres mi ídola, gracias. Vas a estar andando y vas a estar imaginándote eso. Bueno, la ley de la asunción es eso, básicamente en que tú ya asumes dentro de tu ser y con todas tus capacidades y con todo lo que tienes, asumes dentro profundamente que ya tienes aquello que quieres. Entonces, una vez que lo has asumido, vas a actuar durante todo el día, todos los días, como si eso ya fuera tuyo. Si estás asumiendo, por ejemplo, que tienes $1.000.000, 1.000.000 euros, vas a vivir como si tuvieras 1.000.000 euros. Vas a coger y vas a ir a las tiendas más caras de tu ciudad, vas a entrar, te vas a pasear, vas a entrar a todas las marcas caras, vas a tocar las cosas, vas a sentir que eso ya es tuyo. ¿Que quieres unas gafas de Prada? Vas a ir a la tienda de Prada, vas a coger esas gafas, las vas a tocar y vas a sentir como que esas gafas ya son tuyas. Actúa como si fueras multimillonaria. Actúa como si ese $1.000.000 fuera tuyo. Pero literalmente tu sentimiento tiene que ser como de persona afortunada, millonaria, que ya tiene lo que quiere. O sea, tú ya tienes eso. ¿Qué harías? ¿Dónde irías? ¿Con quién te relacionarías? ¿Quién tendrías a tu lado? Si, por ejemplo, si tuvieras $1.000.000, igual te tomarías un café en la terraza de un hotel de 5 estrellas. Vale, pues rodéate de personas que están en el entorno en el que quieres estar. En vez de irte, por ejemplo, a tomar un té matcha a la cafetería de turno que sueles ir siempre, que te cuesta 2 euros, pues puedes ir a un hotel de 5 estrellas, tomarte un té que igual te va a costar 7 euros, pero vas a sentir que estás ya más involucrada en el entorno en el que quieres estar, con gente de poder, con gente millonaria, con gente rica. O sea, rodéate de esas personas. Si quieres ser algo, primero tienes que sentirlo. Si no lo sientes, no puede ser nada, porque el universo nos da todo aquello que nosotros sentimos que somos. Entonces, la ley de la asunción se basa en sentir que eres eso que estás deseando. Pero, quieta, no desees desde el deseo, desde la carencia. Tú, cuando asumes desde el sentimiento de deseo ya cumplido, desde que eso ya es tuyo. O sea, ¿cómo te sientes con eso? ¿Cómo actuarías? ¿Cómo sería tu vida? ¿Dónde vivirías? ¿Dónde vivirías? ¿De qué color serían los platos de tu casa? ¿O dónde te comprarías la alfombra del salón? ¿O cómo sería tu sofá? Entonces, cuando vayas a tu casa y te sientes en tu sofá del IKEA, precioso y maravilloso, te vas a sentar, pero vas a sentir que es el sofá precioso de diseño que te querías comprar y que está hecho a tu medida y que bla, 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 lo que cada uno lo que quiera. O sea, no hace falta ser materialista para sentir esto. Otra de las cosas del síndrome de la chica con suerte es que te dicen que actúes como si fueras una chica con suerte durante todo el día. Yo tengo que decir que esto es plenamente cierto. Tienes que actuar como si fueras una chica con suerte, pero durante todo el día y sobre todo especificando y teniendo muy claro en tu cabeza cada detalle de lo que quieres, de aquello que estás deseando, de aquello que estás buscando. O sea, sentirlo todo, pero muy claramente. Porque si simplemente dices, soy una chica con suerte, está muy bien, pero es muy generalista. Enfócate en qué es lo que quieres, dale pautas al universo, guíale, porque el universo va a decir, vale, pero ¿qué es lo que quieres? Porque muchas veces estamos centrados en qué es lo que nos falta y entonces estamos en estado de carencia y entonces lo que le estamos mandando al universo es me falta esto. Entonces el universo va a hacer que eso te falte y te falte de hecho más.